Vamos a sintonizar siempre. Nos habíamos quedado en función respiratoria. Y la principal función respiratoria, ¿cuál es? Intercambio de gases, oxigenar las células, porque necesariamente dependemos de oxígeno. Si no ingresamos oxígeno a través de la ventilación, no hay vida. No hay vida. Entonces habíamos señalado, por ejemplo, de que la presión intrapleural era una presión negativa, era menos 4 milímetros de mercurio con respecto a la presión atmosférica. Pero ese término de decir presión negativa no es tan correcto, es término semántico eso. Porque si negativo no existe, negativo para presión. ¿O existe? No creo, ¿no es cierto? Lo que existe sí es que es menor que la presión atmosférica. Si yo quiero saber cuánto es la presión atmosférica en Arequipa, perdón, la presión intrapleural en Arequipa, ¿cuánto sería? Sería 580 menos los 4 milímetros de mercurio, ¿no? Sería 576. ¿Qué pasa si la presión intrapleural es igual que la presión atmosférica? Los alvéolos se colapsarían, ¿ya? ¿Cuántos alvéolos tenemos en nuestros pulmones? ¿Alguna vez los han contado o no? ¿Importa o no importa eso? Sí importa. Y conocer también el área de superficie alveolar también importa. ¿Cuánto creen ustedes que tenemos de área de superficie alveolar? Son 70 a 90 metros cuadrados. Más o menos este ambiente. Más o menos. Es grande, ¿no? Si nosotros vemos nuestra área de superficie corporal, no es más de 1.8, depende del tamaño, ¿no? 1,8 metros cuadrados. Entonces nosotros más estamos expuestos por nuestras vías respiratorias que por nuestra piel, ¿ya? Es igual, el área de superficie absortiva del tracto gastrointestinal, intestino delgado, ¿cuánto es? Son 300 metros cuadrados de área absortiva. Y ya cuando lleguen al gastro ya les voy a explicar, ¿no? Pero ¿cuántos alvéolos tenemos realmente en nuestros pulmones? Son 300 millones de alvéolos. Es bastante. Por pulmón. Y a los dos pulmones son 600 millones. Cada alvéolo, ¿cuál es su diámetro? 50 micras a 200 micras. Entonces siempre es necesario llevarlo al contexto, cómo es nuestra estructura. Porque ya lo han visto ustedes en histología, anatomía, pero tenemos que ver cómo funciona ahora, ¿sí? Entonces, miren, nos quedamos aquí. Entonces, si estoy en Arequipa, mi PO2, que viene a ser la presión parcial de oxígeno, es menos que lo que existe a nivel del mar. ¿Por qué es menos? Porque tengo una altitud de 2.340 metros a nivel del Tuturutu. En cambio, a nivel del mar, acá Mollendo, Cámara, feliz, 159. Acá tengo 119 milímetros de mercurio. ¿Dónde respiro mejor? ¿En Arequipa o en Camaná? No, en Camaná estoy feliz. Entonces, si me voy, por ejemplo, a Cerro de Pasco, al Everest, sería una locura. Porque tengo la misma cantidad de oxígeno, cuánto es el oxígeno en el aire, 21%, 20,89%. 21% en términos global. Pero a medida que yo asciendo a mayor altitud, tengo menor presión barométrica. Ahí se llama hipoxia. Intercambio de gases. El intercambio de gases, nosotros obtenemos el oxígeno del aire. Y ese aire, hay agua y tiene que humidificarse en las fosas nasales y tiene que calentarse. Entonces, el intercambio de gases entre mis vías respiratorias y el medio ambiente, eso se llama ventilación. Perdón. ¿Aló? Sí. Sí. Mejor, perfecto, lógico. Están dibujando de penes a Chorani. Necesito lapicero. ¿Qué? Me han quitado mi lapicero para dibujar los penes a Chorani. Ya, perfecto. Yo también lo voy a negar con ella. Ya, perfecto. Entonces, miren, cuando el aire ingresa hacia los pulmones, entonces nosotros tenemos vías respiratorias de espacio muerto. ¿Por qué dicen volumen
mire, espacio muerto, porque no hay intercambio de gases ahí. ¿Y cómo calculo el volumen de espacio muerto? Peso corporal por 2, por la ecuación de Bohr. Entonces imagínense, Peña, ¿cuánto pesas tú? 70 Más o menos 70. Entonces 70 por 2 sería 140. Su espacio muerto es 140. Entonces, ¿cuánto le queda para intercambio de gases? 340, considerando que es 500 mililitros su BT, o volumen de aire corriente. ¿Bien? Entonces, miren, lo que nosotros inspiramos en lo que llega aquí al alveolo cambia. ¿Por qué? ¿Quién desplaza esa presión? La presión de vapor de agua a 37 grados centígrados. ¿Cuánto es la presión de agua o presión parcial de agua a 37 grados centígrados? 47 milímetros de mercurio. Y lo que deben considerar acá es el manejo del PO2, lo que es AGA, análisis de gases arteriales. ¿Cuál es el PO2 arterial? Es 100. Venoso, 40. PCO2 arterial, 40. PCO2 venoso, 46 o 47. No hay ningún problema. Es importante para saber cuándo hay hipocapnia y cuándo hay hipercapnia. Las vías aéreas, por la teoría dicotómica de Weibel, nos permite establecer, son 23 veces se divide, pero hasta el 15 o 16 se establece una división, ¿no?, de transición, porque entramos a lo que es de intercambio de gases, hematosis, aquí en los sacos alveolares, previo conductos respiratorios, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares. Esta área de superficie alveolar, como les decía, es 70 a 100 metros cuadrados, o 70 a 90 metros cuadrados. ¿Qué más podríamos decir? Los bronquios aquí primarios, ¿se pueden colapsar o no se colapsan? ¿Sí o no? No, porque ofrece resistencia, el paso es directo. En cambio, ¿dónde puede haber colapso? En el conducto de transición, en los alveolos. ¿Y por qué colapso? Por las fibras musculares lisas. ¿Ya? Es lo que pasa con los asmáticos. ¿Cuándo hay broncoconstricción? Cuando hay una hiperreactividad bronquial. ¿Ya? No todos somos iguales, respondemos de diferente manera. ¿Y qué pasa cuando hay una hiperreactividad bronquial? Hay una broncoconstricción por contracción de la musculatura lisa. ¿Ya? ¿Y qué hacemos en ese momento? Si yo tengo ese riesgo de tener alergias o asma, hay un beta-2 adrenérgico, es un agonista. ¿Qué hago? Una broncodilatación. ¿Qué hace el broncodilatador? A ver, imagínense cómo es el mecanismo. Va a actuar sobre el receptor alfa o beta. Beta. ¿Qué tipo? ¿Beta 1 o beta 2? Beta 2. ¿Y qué va a producir? Liberación del AMP cíclico, ¿ya?, que es un segundo mensajero, y que va a permitir de que no haya liberación de calcio, porque si hay liberación de calcio, las fibras musculares lisas se contraen y habría broncoconstricción. ¿Y cómo hace ese mecanismo? Apertura de los canales de potasio. Sale el potasio. Si sale el potasio, ¿qué pasa? ¿Se despolariza o se hiperpolariza? Se hiperpolariza y menor disponibilidad de calcio, y ese es el mecanismo de una broncodilatación. Hay otro fármaco, se llama el bromuro de hipertropio. Ustedes saben que el sistema colinérgico a nivel de los bronquios que provoca broncoconstricción. La aceticolina es broncoconstrictor, pero yo puedo bloquearlo esto con un fármaco, se llama el bromuro de hipertropio. ¿Y qué hace el bromuro de hipertropio? Bloquea los receptores M3, los muscarínicos. Y en vez de que haya broncoconstricción, hay una broncodilatación, porque es un antagonista. Y hay la mezcla de ambos. Hay agonistas beta-2 adrenérgicos y antagonistas de muscarínicos 3, que viene a ser el bromuro de hipertropio. Contenido de gases. La única forma por la cual nosotros llevamos oxígeno hacia las células es a través de la oxihemoglobina. No hay otra forma, porque la que está disuelta ¿nos sirve o no nos sirve? Es menos del 2%. ¿Qué necesitamos? Glóbulos rojos. ¿Qué más necesitamos? Hemoglobina. Y ya ustedes conocen la hemoglobina. ¿Cuántas globinas hay? 2 para la de adulto, 2 alfa, 2 beta. La fetal, 2 alfa,
dos gamma. Las deltas eran la de adulto 2. ¿Ya? Entonces siempre están pareadas. Pero cuando no están pareadas, ahí vienen las hemoglobinopatías. Por ejemplo, una hemoglobinopatía puede ser la talasemia, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, esta anemia la falciforme por mutación. ¿Se acuerdan cómo es la mutación? En vez de que haya glutamato, hay valina en posición 6 de la cadena beta. Y el glóbulo rojo ya no tiene disco bicóncavo, sino un trepanocito. Y la diferencia entre un trepanocito y un disco bicóncavo, que uno es flexible y el otro es rígido. Y que va a producir enfermedades vasooclusivas. Entonces, la única forma de transportar el oxígeno viene a ser combinado. ¿Con quién? Con la oxihemoglobina. No existe la forma física. ¿Bien? ¿De qué depende que haya difusión de un gas? Va a depender por la ecuación de Fick, que nos indica que la difusión de un gas directamente proporciona al gradiente de presión, en primer lugar. Gradiente de presión, al área y al coeficiente de difusión, e inversamente proporcional al espesor. Comencemos con el espesor. ¿Qué pasa si hay fibrosis pulmonar? ¿Aumenta la difusión o disminuye la difusión? Disminuye. ¿Quién es más difusible, el oxígeno o el CO2? El CO2 es más difusible. Si yo comparo con el monóxido de carbono, el monóxido de carbono es más difusible. Son 200 veces más difusible el monóxido de carbono. Por eso que cuando vamos al centro de Arequipa, rápidamente nos duele la cabeza. ¿Por qué nos duele la cabeza rápidamente? Porque por el parque automotor, ¿qué nos están produciendo? Monóxido de carbono. ¿Y qué provoca el monóxido de carbono? Disoxia. Nos sacan oxígeno y entra el CO2, el CO. ¿Y qué puede provocar? Inhibición de la citocromoxidasa. Si yo inhibo la citocromoxidasa, se desacoplan las mitocondrias y uno se muere. ¿Ya? Simple, uno se muere. Área. Por ejemplo, ¿el área es importante o no? ¿Ha visto que hay individuos que tienen mochila incorporada? Le dicen pecho de paloma. ¿Por qué pecho de paloma? Porque andan dobladitos así como su mochila así. El hombre tiene que estar con sus hombros hacia atrás, siempre. La postura es importante. Y nunca doblarse. El doblarse significa menor expansión de su caja torácica. Y si uno tiene restricción, por ejemplo, Ben Herrera, ven para acá, vamos a hacer una enfermedad restrictiva, y por lo que está cerca. ¿Qué pasa si el Señor, yo impido que haya, a ver, inspira? ¿Puedes o no puedes? No puedes. No puedes. Porque estoy haciendo una restricción, date gracias, estoy haciendo una restricción. Él no puede, cuando inspira, los alvéolos aumenta, antero, posterior, superior, inferior, aumenta el volumen. Pero como yo estoy impidiendo, su área de intercambio aumenta o disminuye. Es lo mismo que, por ejemplo, un minero tiene neumoconiosis, asbestosis, qué sé yo, producto de lo que él inspira, ¿no? La tierra, la sílice, todos los contaminantes. ¿El riesgo de un minero cuál es? ¿Constructivo o restrictivo? Restrictivo. Pero como el minero va a un cerro y está solo ahí, ¿qué hace? Fuma. Todo minero fuma. Por su soledad le gusta tener algo en la mano. Y ese algo en la mano es un cigarro. ¿Y el tabaquismo qué provoca? Enfisema. Destrucción de la pareja alveolar con atrapamiento de aire. Eso se llama hipócrita, es obstructivo. Entonces un minero en qué acaba? En mixto. Restrictivo y obstructivo. Esto lo van a valorar en prácticas a través de la espirometría dinámica. ¿Ya? Van a ver dos parámetros importantes: la capacidad vital forzada y el volumen inspiratorio forzado al primer segundo. Es bonito que lo diagnostiquen eso. Y hay dos espirómetros ahí en el laboratorio que lo manejan. Y por último, gradiente de presión. Entonces, ¿dónde conviene irse de luna de miel ustedes, señores? A la costa, pues lógico. Si ustedes se van a Cusco, en Cusco pueden tener 90 de PO2.
Es menos, normalmente era 159. Y van a tener soroche, mal de altura o enfermedad de monje medrano y van a vomitar. Y el olor de vómito es traumatizante. Van a provocar ruptura en su matrimonio. ¿Qué es matrimonio, Clarito? La unión de dos. Eso es otra cosa, ese es el bináculo. La unión de dos es el bináculo. No es necesario casarse, tener el matrimonio o boda para hacer eso. El matrimonio es formar una familia. Ese es el matrimonio. De latín, matrimonium. ¿No? Formar una familia. Entonces ya dejan de mirarse a los ojos del amor y se agarran de la manito y miran el horizonte y ya establecen mecanismos a largo plazo, ya no a corto plazo. El enamoramiento es de corto plazo. Ustedes festejan su cumplemes, ¿no es cierto? Yo los conozco, pues. Yo los veo. Pero ya cuando se casan, y ya se van orientándose a las bodas, ¿no? Bodas de papel, bodas de ébano, bodas de plata, oro, ya son locos si llegan más de los 50, no serían locos. Pero Imagínate 50 años, amiga. es importante, mire, que entienda el alumno de fisiología esto, ¿no? Que el gradiente de presión es importante para el intercambio de gases o no, sumamente importante. Entonces, donde yo tenga mayor disponibilidad de PO2, ahí estoy mejor. Membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar es donde se establece la hematosis, el intercambio de gases. Ingresa el oxígeno y sale el CO2 por un mecanismo totalmente pasivo. Difusión simple, no necesita un cable ni un mediador. ¿Por qué? Porque los gases son apolares. ¿Ya? Por eso, apolar. Entonces, entra y sale. Así como, por ejemplo, el alcohol. Cuando usted consume, ya desde la boca van absorbiendo, que lo único que se absorbe en boca, y al estómago se va absorbiendo. Porque lo único que se absorbe en el estómago es agua y aspirina, si es que toman aspirina. Pero si toman alcohol, ya van absorbiendo. ¿Dónde se debe absorber todo lo que ingerimos? En el duodeno de yuno ileo, pero la principal, ileo. Ahí es donde se absorbe, en la superficie absortiva. Entonces, miren, en esta estructura tengo tres tipos de células. Unas células donde se realiza el intercambio, que vienen a ser los neumocitos tipo 1, ahí es intercambio. Pero tengo los neumocitos tipo 2, estos, los amarillitos. Los neumocitos tipo 2 tienen tres funciones. Producir una sustancia que se llama sustancia surfactante, o la diplamitoil lecitina, que al final tiene lípido, pero también tiene proteínas, por si acaso. La proporción es 90-10, algo por el estilo. Y hay 5 tipos de diplamitoilesitinas: la A, la B, la C, la D y la E. Su principal función, ¿cuál es? Disminuir la tensión superficial. ¿Quién establece la tensión superficial? Esa película de agua que se encuentra rodeando el alveolo. Y es importantísimo porque si disminuye la tensión superficial, ¿qué pasa con el alveolo? ¡Pum! Se colapsa. Eso lo han visto en biofísica por la ley de Laplace, colapsamiento. Y no puede haber colapso. Entonces, ¿quién mantiene esa tensión superficial? La diplamitoil, es decir, la 5. La segunda función que han registrado, que regula la cantidad de agua que hay en el alveolo. ¿Qué pasa si acumula agua? Edema. Es un problema. Entonces, ¿qué hace? Reabsorbe agua, regula esa tensión superficial. Y la última función que he descubierto que tiene función inmune. Inmune. Entonces ya le encuentran otras, cada vez se van descubriendo nuevas cosas. Y estas son las celadoras, o macrófagos alveolares. ¿Ya? Las celadoras, o macrófagos alveolares. Entonces, si yo quiero establecer el espesor de la membrana alveolo-capilar, yo tengo acá la membrana del alveolo, la membrana basal, el ácido endotelial, el plasma, el eritrocito. Toda esta estructura tiene una dimensión de 0,3 a 1 micra. Es el tránsito que deben hacer los gases. 0,3 a 1 micra. ¿Cuánto les he dicho que medían los alveolos? De 50 a 200 micras. ¿Cuántos alveolos teníamos?
Teníamos 300 millones de alvéolos por pulmón. ¿Cuál es nuestra área de superficie alveolar? Es como esto más o menos. Son casi un poquito más, inclusive podría ser. Son 70 a 90 o 100 metros cuadrados. Es bastante real. Transporte de oxígeno. El oxígeno, la única forma posible de llevar oxígeno es con la oxihemoglobina. Pero hay un requisito, que la oxihemoglobina debe estar en estado, el hierro debe estar en estado férrico o ferroso. Ferroso. Porque si está en férrico, la unión de la hemoglobina con el oxígeno es estable y no lo suelta. Y eso va a producir la metahemoglobinemia. Entonces el hierro debe estar ¿en qué? En estado ferroso, estado lábil, inestable. Llega a los tejidos por el efecto Bohr, lo entrega. Esa es su función. No puede quedarse con el oxígeno. Entonces, tengo el oxígeno que voy a intercambiar del alveolo. Menos del 2% está disuelto en el plasma. Tiene que ingresar al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo se une la hemoglobina, como la oxihemoglobina, y hacia los tejidos por el efecto Bohr entrega el oxígeno. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo del efecto Bohr y el efecto Aldana. Curva de Barcroc. ¿Se acuerdan que hemos hecho esto en sangre? La curva de Barcroc, Joseph Barcroc, un inglés, es válido el concepto. Nos hablaba de la P50, ¿se acuerdan qué era la P50? Aquella presión parcial de oxígeno en la cual se encontraba el 50% de saturación de la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, si aumentaba la P50, se iba a la derecha y era mayor entrega de oxígeno. Si disminuía la P50, se iba al lado izquierdo y era menor entrega de oxígeno. Inclusive hicimos una homología de estudio de la hemoglobina fetal y de la hemoglobina de adulto. La hemoglobina fetal es 26.5 y la fetal 19, la P50. Es la única manera por la cual el feto recibe oxígeno, robándole el oxígeno a la madre. ¿Por qué? Porque la P50, ¿dónde se va? Hacia el lado izquierdo. De 26.5 a 19. Le roba el oxígeno. Y es la manera de que él vive. Todo factor que lo desvíe a la derecha, por ejemplo, aumento de temperatura, pH bajo, acidez, 2,3-difosfoglicerato, aumento de ATP, aumento de CO2, lo lleva todo a la derecha, mayor entrega. Pero todo lo contrario, todos sus recíprocos, alcalosis, hipotermia, menor ATP, menor CO2, hipocapnia, baja temperatura, lo lleva ¿dónde? Al lado izquierdo. Porque creen que los de Puno andan siempre con su saco y andan con su posición fetal, están así, tratando de evitar la pérdida de calor, porque su curva ¿a dónde se ha ido? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Eso significa menor de 50. Y otro aspecto que ya ustedes conocen, que la hemoglobina nunca se satura al 100%, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el cortocircuito respiratorio. ¿Y cuánto es el cortocircuito respiratorio? 3 a 5%, porque siempre hay una mezcla de sangre arterial con la sangre venosa. Válvulas de TB, si se acuerdan, venoso se mezcla con la arterial. Es lo mismo, tengo pH ácido, se va a la derecha, aumento la temperatura a la derecha, 2,3-difosfoglicerato a la derecha y hipercapnia a la derecha. Hablemos de este 2,3-difosfoglicerato. ¿Se acuerdan de este desvío de Rapaport-Liouville? ¿Se acuerdan? En individuos de la costa casi imperceptible es este desvío. No sirve. Pero en altura sí sirve. ¿Por qué razón? Porque esta molécula, que por acción de una mutasa, de la 1,3-difosfoglicerato mutasa se convierte en 2,3-difosfoglicerato, esta molécula se une a la bolsa del hemo, acá, a la bolsa, justo a la bolsa del hemo. ¿Y qué hace? Que la curva se vaya de dónde? A la derecha. Y se desvía a la derecha, mayor entrega de oxígeno. Y el transporte de CO2. El transporte de CO2 son 3 formas de transporte. En solución física es, bueno, mínimo 7%. En carbamino hemoglobina, 23 es poco. Más dependemos de quién, de la
del bicarbonato. Bicarbonato. ¿Cómo se produce esto? Entonces el CO2, ya saben dónde se produce el CO2, metabolismo, ciclo de Krebs fundamentalmente, y de la descarboxilación oxidativa del piruvato o la piruvato deshidrogenasa. Eso lo conocen. Entonces ese CO2 se une ahí, está en el plasma. Es como cuando yo veo una gaseosa, imagínense que sea una gaseosa. Yo si no la muevo, no veo que está disuelto el CO2. Pero cuando la muevo, comienza un siseo. Veo ahí unas burbujitas. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? De que el CO2 estaba disuelto. Pero cuando lo abro, el CO2 escapa. ¿Por qué escapa? Porque la han embotellado a una mayor presión que la atmosférica. La han gasificado. Pero cuando escapa el CO2, ¿lo veo el CO2? No lo veo el CO2. Pero estuvo ahí. Igual aquí en la sangre, el CO2 está disuelto. 7% está disuelto el CO2. Pero hay un CO2 que entra al glóbulo rojo y se une a la hemoglobina y forma la carbaminohemoglobina, que es poquito, 23%. El más importante está aquí. El CO2 hidrata, nos da ácido carbónico, este ácido carbónico se desprotona y nos da bicarbonato. Este bicarbonato, si se queda ahí, ese glóbulo rojo aumenta el 40% de su volumen. Y eso traería serios problemas. ¿Saben con quién lo intercambia? Con el cloro. Recuerden que el cloro era pasivo. ¿Por qué era pasivo? Porque su potencial de equilibrio era 70, menos 70. ¿Y cuál era su potencial de respuesta de una célula? Menos 70. De tal manera, no altera mucho el fenómeno eléctrico. Lo que sí altera es el volumen. Si yo comparo dos globos, acá lo tengo, miren, A y B. ¿Cuál será el de sangre arterial y sangre venosa? El de sangre arterial es A, el de sangre venosa es B. ¿Producto de qué? Más grande, del desvío de cloro. Acá lo que yo tengo es bicarbonato. Si se queda el bicarbonato dentro es un problema. Hay el desvío de cloro. Esto que ven de azul es una proteína, es un antipor que saca bicarbonato y mete cloro. Es la proteína de banda 3, se la llama. Entonces el cloro ingresa, sale bicarbonato, el bicarbonato va hacia los capilares pulmonares y hay un evento contrario. El cloro que entró sale y el bicarbonato que salió entra, igual catalizado por la misma proteína, que es la proteína de banda 3. Entonces, ¿qué pasa con este bicarbonato? Se protona, nos da ácido carbónico, se deshidrata, me da CO2, y el CO2 es el que voy a eliminar a través de la ventilación hacia los alvéolos y hacia el medio ambiente. Entonces, tres formas de transporte: 1, físico; 2, carbamino; y 3, bicarbonato. Efecto Bohr y Haldane. Ambos van de la mano. ¿Qué viene a ser Bohr? El efecto del CO2 sobre la saturación y desaturación de oxígeno. ¿Dónde tengo más CO2? A nivel tisular, por el metabolismo. De tal manera que el aumento del CO2 me va a traer como consecuencia aumento de hidrógeno. Eso quiere decir acidez. ¿Ya? Acidez. Esa acidez permite que la hemoglobina se desature de oxígeno, quiere decir que en otro lo entregue el oxígeno, pero por efecto de ¿qué? De la acidez. En cambio, a nivel pulmonar ocurre lo contrario. Cuando yo elimino CO2, me encargo de oxígeno, saturo la hemoglobina con oxígeno, y también sigue siendo Bohr. Pero en paralelo funciona Haldane, pero ya no por efecto de CO2, sino por efecto de oxígeno. El efecto de oxígeno, cuando se desatura el oxígeno, quiere decir la hemoglobina entrega el oxígeno en nivel tisular, se favorece que la hemoglobina transporte el CO2 como carbamina hemoglobina. Pero que no es muy importante, más es Bohr, es importante. Ahora, y cuando se elimina el CO2, por efecto de la saturación del oxígeno a nivel alveolar, se elimina el CO2 hacia el medio ambiente y los hidrógenos van a establecer una amortiguación, una acción buffer, que es importantísimo regular el pH de la sangre a 7,4. Entonces, de la mano van los dos.
Haldane y Bohr. Bohr, ¿con qué está relacionado? El efecto de CO2 sobre carga y descarga de oxígeno. Haldane está relacionado el efecto del oxígeno sobre la carga y descarga de CO2. Van de la mano. Pero el más importante, ¿cuál es? Bohr. ¿Por qué razón el Haldane no es muy importante? Porque no es la principal forma de transporte de CO2 como carbamina y hemoglobina, está solo el 23%. La principal es como bicarbono. Por eso no es tan importante ni relevante, pero actúan de la misma manera. Hipoxipóxica. ¿Se acuerdan qué era la hipoxipóxica? Era la menor presión parcial de oxígeno. Eso era la hipoxipóxica. ¿Y se acuerdan qué provocaba? Por sistema primaria, secundaria o relativa. Secundaria, porque la primaria es rubra vera, vasquezole, es una mielodisplasia. Es por una mutación en el cromosoma 9 del JAK2, ¿se acuerdan? En posición 617 se reemplazaba a valina por glicina, ¿se acuerdan o no? Bueno, es memoria a largo plazo, tiene que ser sus circuitos neuronales. Todo lo tienen, para adelante, para atrás, así como los cromosomas se movían para adelante y para atrás, igual ustedes. Circuito neuronal. Entonces, tengo mecanismos inmediatos, en segundo respondo, rápido, pero no son los más importantes. Tengo quimioreceptores periféricos y que tengo quimioreceptores centrales. ¿Ya? Los quimioreceptores periféricos responden rápido, pero cuando la presión de PO2 es menos de 70. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en arteria? 100. Cuando baja a 98, ¿quién responde? Los centrales. ¿Ya? Pero son lentitos. ¿Quiénes son los centrales? Mitchell, Slaschke y Loschke. Pero ¿quiénes son los que responden más rápido? Los centros o cuerpos aórticos y los carotídeos. Pero son rápidos, pero responden cuando la PO2 es muy baja, a menos de 70 milímetros. Lo normal, ¿cuánto es? 100. ¿Ya? Si yo quiero compararlos, hay quimioreceptores periféricos, 20%. Centrales, 80%. ¿De quién dependo más? De los centrales, solo que son lentitos. Los rápidos, ¿quiénes son? Periféricos, pero responden cuando ya estoy con una hipoxemia grave, a menos de 70 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hacen los cuerpos carotídeos? Lo que hacen es hiperventilar. Ya ustedes saben, cuando hiperventilo, ¿qué pasa? Mi CO2, ¿qué pasa? Baja, porque es más difusible el CO2 que el oxígeno. Y cuando baja mi CO2, ¿qué provoco? Alcalosis. Y cuando provoco alcalosis, ¿a dónde se va la curva? Al lado izquierdo. Mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es lo que desencadena. Días de estar en esta condición, libero un mediador de la vía glicolítica. ¿Cuál es? El 2,3-difosfoglicerato. ¿De dónde formo eso? De un desvío que se llama el desvío de Rappaport-Luiberi. Y semanas, días, semanas, a nivel renal, yo voy a liberar una hormona que se llama la EPO. ¿En respuesta a quién? Al HIT. ¿Qué es el HIT? Una hormona, es el factor inducible por hipoxia. ¿Quién lo produce? El cromosoma 14q23.2, quiere decir el cromosoma brazo largo o corto, brazo largo, en la región 23.2. 23.2. ¿Y qué hace este HIT? Cuando yo estoy en altura, lo primero que hace es aumentar la EPO, aumentar el 2,3-difosfoglicerato, aumentar la angiogénesis. ¿Qué viene a ser la angiogénesis? Nueva vascularización. Y lo más importante, incrementar las enzimas glicolíticas. ¿Ya? Esta parte tienen que ustedes revisar este artículo de hipocapnia, que ustedes ya lo han vivido cuando los he hecho hiperventilar. Cuando hiperventila, ¿qué pasa con el CO2? Baja. Cuando baja el CO2, hipocapnia. ¿Cómo se encuentran los vasos, la circulación cerebral? ¿En vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. ¿Por qué razón? El CO2 es vasodilatador. Como he bajado el CO2, hay vasoconstricción. Por eso que tengo
mareos, me puedo desmayar, producto de la hipocapnia. Pero además existe algo importante, que se libera calcio. Y ese calcio que provoca excitotoxicidad. Y esa excitotoxicidad, el individuo puede convulsionar. Segundo, no entrega la hemoglobina el oxígeno. Esa es su condición de hipocapnia, es un problema. Hasta que se regule. Una vez que se regule, vasodilatación y entrega de oxígeno. Y es bonito eso porque cuando uno experimenta esto, uno entiende muchas cosas. Cuando uno, por ejemplo, va a exponer un seminario, hay alumnitos que comienzan a hiperventilar, ese es el que pierde, se olvida todo. Pero si el alumno que viene tranquilo, está preparado, controla su ventilación, maneja el diafragma, nunca va a hiperventilar. Porque si yo hiperventilo, es como la novia, ¿no? Van al matrimonio y la novia ¡pum!, se desmaya en los brazos del cura. Para eso llegaron al matrimonio. Locura, ¿no? Bien, un minuto, vamos a descansar. A ver, los veo. ¿Qué pasa? ¿Los han golpeado? ¿Los veo varios sufriendo? ¿Qué pasa? ¿Tienen un plan de un curso o están cansados? Amiga, ¿cómo te desviste en una clase? Los veo cansaditos. A ver, párense, muévanse, bailen perreo, algo, a ver. Porque ustedes, su comportamiento no es así. Son ángeles mentales. Puedes A ver, cortar, 30 ¿no? segundos, párense. La idea es para